Hay verdades que incomodan, hay opiniones que generan odio, y hay realidades que rompen el relato que te han vendido durante meses. Hoy no venimos a quedar bien con nadie. Hoy no venimos a repetir el discurso cómodo. Hoy venimos a hablar del Barça tal y como está ahora, no del Barça que algunos quieren imaginar. Porque mientras muchos siguen viviendo del hype, mientras algunos siguen repitiendo el mismo nombre como si fuera intocable, el Barça ya ha cambiado de dueño y casi nadie quiere admitirlo. Este fin de semana pasó algo muy revelador. Ganó el Barça, ganó el Real Madrid, pero el Barça sigue líder de la liga. Y aún así, el debate sigue completamente equivocado, porque cuando el Barça gana, alguien manda. Cuando el Barça compite, alguien da la cara. Y cuando el partido se pone incómodo, no todos aparecen. Y aquí es donde viene la frase que va a molestar a muchos. Lamine Yamal ya no es el rey de este equipo. El Barça ya no gira a su alrededor. Sí, lo hemos dicho. Y no es una provocación vacía. Es una lectura futbolística que cada jornada se hace más evidente. Porque mientras unos siguen protegidos por el discurso de la edad, por el es muy joven, por el ya explotará, hay otro jugador que ya está ganando partidos, que ya está asumiendo responsabilidades, que ya está liderando de verdad. Y ese jugador se llama Rafinha. Desde que volvió de la lesión, el Barça ha cambiado, el equipo ha cambiado, las jerarquías han cambiado. Y lo que más duele decir es esto. Lamine ha pasado a un segundo plano. No porque no tenga talento, no porque no sea bueno, sino porque el fútbol no espera a nadie. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a desmontar el relato completo. Vamos a hablar del hype, de las jerarquías reales, de quién manda cuando el partido quema y de quién desaparece cuando ya no todo es fácil. Este vídeo no es para fans ciegos. Es para los que entienden que el fútbol se decide en el césped, no en titulares. Y ahora sí, empecemos. Vamos al contexto, porque el contexto también habla y muchas veces dice más que el propio resultado. Este fin de semana ganaron los dos grandes, ganó el Barça y ganó el Real Madrid. Hasta ahí, todo normal. Titulares previsibles, jornadas que parecen de trámite y análisis rápidos que no profundizan en lo importante. Pero hay un detalle que cambia absolutamente todo el discurso. El Barça sigue siendo el líder de la liga, y ser líder no es una casualidad ni una coincidencia pasajera. Ser líder implica regularidad, implica competir bien incluso cuando no juegas brillante. Y sobre todo, implica que hay jugadores que sostienen al equipo cuando el partido se pone feo. Porque no todos los encuentros se ganan jugando bonito. Algunos se ganan sufriendo, otros se ganan con oficio, y otros se ganan siendo mentalmente más fuerte que el rival. Y este Barça líder ha demostrado en varias jornadas que sabe hacer exactamente eso, competir sin necesidad de fuegos artificiales. Y aquí aparece un patrón que ya no se puede ignorar. El Barça está ganando partidos sin depender de una sola figura mediática. El equipo responde como bloque y cuando eso pasa, las jerarquías reales empiezan a salir a la superficie. Aunque a muchos no les guste aceptarlo, durante meses nos repitieron que este Barça dependía de Lamine Yamal, que si Lamine no aparecía el equipo sufría, que él era el termómetro del juego ofensivo. Pero la realidad reciente cuenta una historia muy distinta. El Barça está ganando con Lamine discreto, compitiendo con Lamine pasando desapercibido y sumando puntos importantes sin que todo gire alrededor de él. Y eso no es un detalle menor, es una señal clara de cambio. Cuando un equipo gana sin necesitar que tú seas decisivo, tu estatus cambia automáticamente. No porque seas malo, no porque no tengas talento o futuro, sino porque el presente manda y el fútbol no espera a nadie. Este Barça líder de la liga ya no vive de promesas ni de relatos inflados. Vive de rendimiento inmediato, de jugadores que responden semana tras semana y de futbolistas que asumen responsabilidades cuando el marcador aprieta y el partido exige personalidad. Lo de este fin de semana no fue una excepción ni un accidente. Fue una confirmación. Un Barça sólido, práctico y competitivo, que sabe cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo. Y dentro de ese Barça, algunos jugadores pesan más que otros, aunque no todos quieran admitirlo todavía.
Y es justo en este punto donde empieza a hacerse evidente algo que incomoda a muchos. El trono del equipo ya no está donde nos dijeron durante meses. Y para entenderlo del todo, ahora sí, hay que entrar de lleno en el cambio de jerarquía que se está produciendo dentro del Barça. En el fútbol hay algo que no entiende de edad, de promesas ni de discursos bonitos. La jerarquía no se hereda, no se regala y no se vota en redes sociales. La jerarquía se impone en el campo, partido tras partido, cuando el balón quema y alguien tiene que asumir responsabilidades de verdad. Y eso es exactamente lo que está pasando en este Barça. Sin comunicados oficiales, sin titulares evidentes y sin que nadie lo diga abiertamente. El equipo ha empezado a mandar un mensaje muy claro. Las jerarquías han cambiado. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Antes el Barça jugaba mirando constantemente a Lamine Yamal. El balón lo buscaba, el sistema lo protegía y el relato lo empujaba a ser el protagonista absoluto. Hoy ya no. Hoy el equipo fluye sin esperarlo, sin condicionarse y sin frenar su ritmo si Lamine no aparece. Eso es un síntoma clarísimo, porque cuando un equipo deja de esperarte, deja de depender de ti. Y cuando deja de depender de ti, tu estatus cambia, por mucho talento que tengas o por muy joven que seas. Ahora el Barça juega con una sensación distinta. Juega con más pragmatismo, con más colmillo y con menos paciencia para las jugadas bonitas que no terminan en nada. Es un Barça más adulto, más competitivo y mucho más consciente de lo que necesita para ganar partidos. Y en ese nuevo contexto, hay futbolistas que encajan mejor que otros. Hay jugadores que se adaptan al nuevo ritmo y otros que se quedan un paso atrás. Y aquí es donde empieza a doler el análisis, porque el cambio de jerarquía no favorece a quien muchos daban por intocable. La jerarquía no se mide solo por goles o asistencias. Se mide por a quién busca el equipo cuando el partido se atasca, por quién asume la responsabilidad cuando el plan inicial no funciona, y por quién no se esconde cuando hay que correr, presionar y sacrificarse. Y en ese Barça que ahora compite desde la exigencia, hay un nombre que empieza a sobresalir de forma cada vez más evidente. Un nombre que el vestuario respeta, que el cuerpo técnico valora y que el campo confirma. Rafinha. Mientras algunos necesitan que el partido sea favorable para brillar, otros hacen que el partido sea favorable a base de carácter. Y eso es exactamente lo que marca la diferencia entre una estrella mediática y un líder real. Este cambio de jerarquía no ha sido brusco ni inmediato. Ha sido progresivo, silencioso y sobre todo natural. Ha llegado porque el rendimiento lo ha impuesto, no porque alguien lo haya decidido en un despacho. Y lo más incómodo de todo es que este nuevo orden se ha establecido justo después de un punto clave, la vuelta de Lamine tras la lesión. Porque lejos de reforzar su liderazgo, el equipo ha aprendido a competir sin él como referencia absoluta. Eso duele decirlo, pero es imposible ignorarlo. El Barça ya no se frena esperando una genialidad. El Barça ahora exige impacto constante, y cuando el impacto no llega, el foco se desplaza automáticamente hacia quien sí responde. Este es el momento exacto en el que muchos aficionados empiezan a darse cuenta de que algo ha cambiado. No en el futuro, no en el proyecto, no en las promesas. Ha cambiado el presente. Y en el presente del Barça, la jerarquía ya no es la misma. Y ahora que el trono empieza a moverse, toca señalar sin miedo quién lo está ocupando de verdad y por qué. Porque el liderazgo no se proclama, se demuestra. Y ahí es donde Rafinha empieza a marcar una diferencia que ya no se puede esconder. Rafinha no necesita campañas de marketing ni discursos inflados para destacar. Su fútbol no vive del aplauso fácil ni de los highlights virales. Vive de algo mucho más incómodo para el rival y mucho más valioso para un equipo que quiere ganar. La constancia, el sacrificio y la personalidad cuando el partido se pone cuesta arriba. Hay jugadores que brillan cuando todo fluye y el contexto es favorable. Y hay otros que aparecen cuando el partido se ensucia, cuando el rival aprieta y cuando el estadio empieza a ponerse nervioso. Rafinha pertenece claramente al segundo grupo. Y ese tipo de jugadores son los que terminan mandando, aunque no siempre sean los más mimados por el relato. Rafinha no espera que el partido le sonría. Lo empuja, presiona,
corre, muerde y no se esconde ni un solo segundo. Puede fallar, claro que sí, pero nunca desaparece. Y en el fútbol de élite, desaparecer es el peor pecado que puede cometer un supuesto líder. Este Barça necesita exactamente eso. Jugadores que no negocien el esfuerzo, que no bajen los brazos y que no pidan paciencia. Rafinha no pide tiempo, no pide excusas y no pide protección. Sale al campo y asume. Y cuando un jugador asume, el vestuario lo nota y el equipo lo sigue. Hay un detalle que dice mucho más de lo que parece. Cuando el Barça pierde el control del partido, cuando el plan inicial no funciona, el balón empieza a buscar a Rafinha, no porque sea el más talentoso, sino porque es el que transmite seguridad competitiva. El que parece decir, dámela, que yo me hago cargo. Eso no se entrena, no se aprende y no se improvisa. Eso es carácter. Y el carácter es lo que separa a los buenos jugadores de los líderes reales. Mientras algunos necesitan sentirse protagonistas para rendir, Rafinha rinde incluso cuando no lo es. Acepta su rol, se adapta al sistema y aún así termina siendo determinante. Esa es la mayor prueba de liderazgo que puede haber en un equipo grande. Además, hay algo que no se suele decir lo suficiente. Rafinha entiende perfectamente cuándo hay que acelerar y cuándo hay que sufrir. No se precipita por lucirse, ni fuerza jugadas innecesarias para salir en la foto. Juega para el equipo, no para el titular del día siguiente. Y eso, en un Barça que quiere competir por todo, es una bendición. Porque el equipo ya no puede permitirse depender de destellos aislados. Necesita rendimiento continuo, fiabilidad y compromiso. Y Rafinha está ofreciendo exactamente eso jornada tras jornada. Por eso no es casualidad que, desde su vuelta tras la lesión, el Barça se haya sentido más sólido, más intenso y más competitivo. No porque Rafinha haga magia, sino porque impone un estándar de esfuerzo, de concentración y de mentalidad ganadora. Aquí es donde muchos empiezan a sentirse incómodos, porque aceptar a Rafinha como líder implica aceptar que el liderazgo no siempre coincide con el jugador más mediático. Implica aceptar que el fútbol real no funciona como las redes sociales. Y mientras algunos siguen esperando que Lamine vuelva a ser lo que fue antes de la lesión, Rafinha ya está haciendo lo que el Barça necesita ahora mismo. No mañana, no en 2 años, no cuando madure el proyecto. Ahora. Este es el punto exacto donde el debate se rompe en dos, porque una cosa es el talento potencial y otra muy distinta es el impacto real. Y en el Barça actual, el impacto tiene nombre y apellido. Y justo aquí es donde toca hacer la comparación más incómoda de todas, porque si Rafinha está creciendo como líder, alguien está perdiendo peso en silencio. Y ese alguien es Lamine Yamal. Y ahora sí, llega el momento que muchos prefieren esquivar. Porque hablar de Lamine Yamal hoy ya no es hablar solo de talento o de futuro. Es hablar de presente. Y el presente, aunque incomode, se analiza con lo que pasa en el campo, no con lo que promete el relato. Desde que volvió de la lesión, Lamine ya no es el mismo. No transmite lo mismo, no pesa lo mismo y sobre todo, no condiciona los partidos como antes. Sigue teniendo calidad, sigue teniendo destellos, pero el fútbol de élite no se sostiene solo con detalles aislados. Antes, cada vez que Lamine recibía el balón, el rival se cerraba, se activaba y ajustaba marcas. Había una sensación constante de peligro. Hoy esa sensación se ha diluido. El balón pasa por él y el partido sigue, sin que nada se rompa, sin que el ritmo cambie, sin que el rival entre en pánico. Y eso es lo más preocupante. No que falle, no que no marque, sino que ya no incomoda. En los momentos clave, cuando el partido entra en una fase tensa, cuando el marcador aprieta y el error cuesta puntos, Lamine no aparece, no pide la pelota, no asume el riesgo y no se convierte en ese foco de atención que antes sí era. Y en un Barça que quiere competir por títulos, eso pesa muchísimo. Se ha hablado mucho de su edad, y es lógico, es joven, tiene margen y futuro, pero la edad no puede ser un escudo permanente. Porque cuando juegas en el Barça y eres titular, el listón no se baja. Y ahora mismo, Lamine está por debajo de ese listón en términos de impacto real. El problema no es que no haga una buena acción de vez en cuando.
El problema es que no encadena acciones decisivas, no domina tramos de partido y no marca el ritmo ofensivo del equipo. Su presencia se ha vuelto intermitente y la intermitencia es enemiga directa del liderazgo. Mientras otros jugadores asumen responsabilidades cuando el plan se cae, Lamine parece esperar a que el contexto le favorezca. Y el fútbol no siempre ofrece contextos cómodos. Los grandes jugadores se imponen incluso cuando el escenario es hostil. Y ahí es donde ahora mismo Lamine no está respondiendo. Hay partidos en los que prácticamente desaparece durante largos minutos. No participa, no arriesga y no influye. Y eso, aunque no se quiera decir, también es una forma de fallar. Porque el Barça no puede permitirse tener a un jugador clave desconectado mientras el partido se decide. Aquí es donde el hype empieza a jugar en su contra. Porque cuanto más alto lo subieron, más evidente se vuelve cualquier bajón. Y desde la lesión, el bajón no es puntual, es sostenido. No es un mal día, es una tendencia. El Barça no puede vivir esperando a que Lamine vuelva a ser. Necesita que alguien sea ahora. Y hoy por hoy, Lamine no está marcando diferencias, no está liderando y no está siendo decisivo. Y eso no se puede maquillar con promesas de futuro. Decir esto no es atacar al jugador, es analizar la realidad. Porque el fútbol no entiende de protección eterna, entiende de rendimiento. Y cuando el rendimiento baja, el estatus también baja, aunque duela aceptarlo. Por eso, mientras Rafinha gana peso, Lamine lo pierde. No por falta de talento, sino por falta de impacto. Y en un equipo grande, el impacto lo es todo. Si no influyes, el equipo sigue sin ti. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y lo más duro de todo es que el Barça ya ha demostrado que puede ganar sin que Lamine sea protagonista. Y cuando un equipo gana sin necesitarte, el debate deja de ser emocional y pasa a ser puramente futbolístico. Y desde ahí, desde el campo y desde los partidos recientes, la conclusión es tan incómoda como clara. Lamine Yamal ha dejado de ser el eje del Barça actual. Y mientras no recupere esa presencia, seguirá un paso por detrás de quienes sí están respondiendo cuando importa. Aquí es donde el debate deja de ser cómodo y pasa a ser incómodo de verdad. Porque una cosa es el fútbol y otra muy distinta es el relato que se construye alrededor del fútbol. Y cuando el relato va por un lado y el rendimiento por otro, tarde o temprano alguien tiene que decirlo. Con Lamine Yamal se construyó un hype gigantesco, demasiado grande, demasiado rápido y sobre todo demasiado pesado para el presente del Barça. Se le puso la etiqueta de salvador, de líder, de figura absoluta, cuando todavía estaba en un proceso lógico de crecimiento. Y ese error no es solo del jugador, es del entorno. El problema del hype no es que exista, es que no admite bajadas. Porque cuando subes a alguien tan alto, cualquier descenso se convierte en una caída libre. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. No un mal partido, no una mala semana, sino un contraste brutal entre lo que se prometió y lo que realmente está pasando en el campo. Durante meses nos dijeron que Lamine era imprescindible, que sin él el Barça no podía competir, que todo pasaba por su talento. Pero la realidad reciente ha desmontado ese discurso partido a partido. El Barça compite, el Barça gana y el Barça lidera sin que Lamine marque la diferencia. Y ahí es donde el relato empieza a hacer agua. Porque cuando un jugador es tan determinante como nos dijeron, su ausencia de impacto se nota. Y cuando no se nota, hay que replantearse el discurso. No desde el odio, no desde la exageración, sino desde el análisis futbolístico. El hype crea una ilusión peligrosa, la de confundir potencial con presente. Y el Barça no compite con potencial, compite con rendimiento inmediato. No juega finales con promesas, juega con jugadores que responden en el aquí y ahora. Mientras algunos siguen justificando cada partido discreto con la edad, otros simplemente juegan mejor, rinden más y pesan más. Y ahí es donde el hype empieza a volverse en contra de Lamine, porque deja de protegerlo y empieza a exponerlo. Hay algo que no se dice lo suficiente. El hype también genera expectativas dentro del vestuario. Y cuando un jugador no responde a ese estatus en el campo, el equipo lo percibe. No hace falta hablarlo.
se siente. El balón empieza a ir a otros pies. Las decisiones cambian. Las miradas también. Y eso es letal para un supuesto líder. El Barça no necesita ídolos de cartón. Necesita jugadores que sostengan al equipo cuando el partido se rompe. Y ahora mismo, el relato mediático sigue defendiendo una figura que el césped ya no está respaldando. Aquí es donde muchos se enfadan, porque prefieren creer en la historia bonita antes que aceptar la realidad incómoda. Pero el fútbol siempre termina poniendo a cada uno en su sitio, no por lo que promete, sino por lo que hace. Rafinha no tiene hype, no vende camisetas por narrativa, no llena titulares por edad, pero llena el campo de esfuerzo, de impacto y de decisiones reales. Y esa comparación, aunque moleste, es la que está desmontando el relato de Lamine semana tras semana. El hype necesita tiempo, paciencia y protección. El Barça necesita resultados, y cuando hay que elegir, el club siempre elige lo segundo. Por eso este debate no es injusto, es inevitable. Porque cuando el relato se separa tanto de la realidad, alguien tiene que pinchar la burbuja. Y ahora mismo, la burbuja de Lamine Yamal se está desinflando sola, sin necesidad de ataques, simplemente por falta de impacto continuado. Y la pregunta ya no es si Lamine volverá a ser decisivo algún día. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Puede el Barça permitirse esperar mientras otros ya están respondiendo? Porque el fútbol no perdona el tiempo perdido. Y cuando el hype se enfrenta a la realidad, siempre gana la realidad. Pongámoslo claro. Cuando el partido está roto, Rafinha aparece. Cuando el rival aprieta, Rafinha responde. Cuando hay que correr 80 metros para defender, Rafinha lo hace. ¿Y Lamine? Detalles, destellos, acciones aisladas. Bonito, sí. Decisivo, cada vez menos. Y en el fútbol de élite, eso marca la diferencia. Culé, sé honesto. Si te juegas una final, si el partido va 1-1 en el minuto 85, si necesitas carácter, colmillo y personalidad, ¿a quién miras? ¿A quién le das la pelota? ¿Al chico del hype? ¿O al jugador que ya demostró que no le tiembla el pulso? La respuesta incomoda, pero es clara. El Barça del presente no puede vivir del futuro. El Barça necesita líderes ahora, jugadores que manden, que carguen con el equipo. Lamine tendrá su momento, quizá, pero hoy el rey no es él. El rey se llama Rafinha y el campo lo está gritando. Ahora quiero leerte. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que Rafinha ya está por encima de Lamine? ¿O piensas que estamos siendo demasiado duros? Déjalo en los comentarios. Este vídeo no es para tibios. Suscríbete a la cancha del chisme si te gusta el fútbol sin filtros. Dale like si te atreves a debatir y comparte este vídeo con ese amigo que todavía cree que Lamine manda en el Barça. Porque aquí no vendemos cuentos. Aquí hablamos de fútbol